Comunicando Fronteras nuevamente en el combate al COVID o en la salud, como vamos a manejarlo de esta manera, con un amigo de Comunicando Fronteras. ¿Se puede presentar, doctor, por favor? Yo soy Alejandro Díaz Villalobos, soy médico y soy el delegado de la Organización Mundial por la Paz en la zona fronteriza México-Estados Unidos. Estamos nuevamente afectados por el COVID, económicamente, emocionalmente, y en todas nuestras casas se respira un miedo sobre lo que es el COVID y una desinformación, no sé si porque la gente no quiere entender o porque los medios no han sido lo suficiente y gobierno de dar a entender lo que estamos pasando. Desafortunadamente eso está ocurriendo. Dijiste un tema sumamente importante del tema de la salud mental. Ya hay una psicosis colectiva y precisamente aquí es donde tanto gobierno como medios de comunicación tienen que tener un buen equilibrio y una buena comunicación, valga la redundancia, entre ellos, precisamente para poder comunicar de manera asertiva a toda la sociedad de exactamente qué es lo que ocurre con el COVID-19, qué es lo que está ocurriendo en la ciudadanía, cuál es la afectación verdadera, el número de muertes, pero sobre todo una adecuada interpretación del semáforo. El semáforo es muy importante que la ciudadanía lo aprendamos a interpretar. Este es un semáforo que tiene una connotación económica, no una connotación de salud, pero la ciudadanía lo ha interpretado como que al estar bajando de intensidad el semáforo, es decir, de naranja a amarillo y con la tendencia en su momento que tuvo de volver al verde, eso quiere decir que la capacidad de podernos infectar del COVID-19 ha disminuido. Y eso no es cierto. Esto nada más es una interpretación de una reapertura económica de todo el aspecto económico del Estado. Pero esto realmente no lo tenemos que interpretar como una situación de salud, es decir, que bajó la intensidad de la propagación del virus. No, aún en verde tenemos que tener el mismo cuidado que si llegáramos a estar en rojo, precisamente para poder tomar esas medidas y poder contribuir como sociedad para que no haya una mayor propagación del mismo. Ahora, con esto de que nuestros políticos se vuelven a reinfectar, ¿qué opinas de esa situación? Bueno, no solamente en la población política, sino en la población, la comunidad política, sino en la comunidad en general. Precisamente esto habla de las mutaciones que ya estamos sufriendo de este COVID-19, estas mutaciones que están haciendo que los anticuerpos generados por la primera generación del virus ya no están siendo suficientes para poder proteger y generar esta protección a la distancia y al tiempo, al futuro, de otra cepa que desafortunadamente ya estamos viendo que anda circulando por ahí. Lamentablemente vemos que la sociedad, principalmente los jóvenes en edad productiva, ahora que estuvimos en el semáforo rojo, todo el mundo se rasgaba las vestiduras por una cerveza, por salir a bailar, a compartir socialmente. Pasamos, como dices tú, bajamos la guardia, nos damos al semáforo amarillo y las autoridades junto con ellos no llevan a cabo las medidas de seguridad, y lugares aquí, precisamente vecinos de la Gómez Morín, debían de ser de 100 personas, había 500, y el gobierno solapaba o no decía nada. ¿Crees que es un punto para que propiciara nuevamente un fuego en esta infectación? Precisamente a eso que señalas con toda pertinencia es justo lo que pasó, que no hubo una adecuada interpretación del semáforo. Eso lo tenemos que insistir el número de veces que sea necesario, porque interpretamos de manera inadecuada el semáforo. Este semáforo es un semáforo de reapertura económica más que de concientización social, de concientización de salud y social, obviamente. Entonces, desafortunadamente se relajaron las medidas, se bajó la guardia y en poco tiempo se quiso recuperar económicamente, lo cual nos trae una vez más a tener que cambiar este semáforo, que no es otra cosa más que cuestión de reapertura económica. Aquí la invitación es a apretar las medidas de prevención con la sociedad y estar comunicando de forma asertiva, y más que preocuparnos, vamos a ocuparnos. Vamos a tomar la responsabilidad en una situación que no estábamos acostumbrados la sociedad desde hace 100 años a vivir, pero que la estamos viviendo en este momento. Desde la influenza española de 1918 no vivíamos una hecatombe mundial
que retara lo más profundo de la conciencia de los seres humanos, y que en el estado de Chihuahua no ha sido la diferencia. Tenemos nosotros, como un estado fronterizo, que tomar aún mayores medidas precisamente para contribuir, partiendo de un principio de corresponsabilidad entre la sociedad y entre las instituciones de salud y el gobierno. Entonces, seamos responsables, no bajemos la guardia, extrememos medidas, utilicemos de manera categórica, diaria, el uso de mascarillas, el adecuado lavado de manos con agua y con jabón, y obviamente un distanciamiento social es sumamente importante para poder evitar que esta hecatombe que ha generado una crisis en la sociedad en todos los sentidos continúe. Ya por último, doctor, ¿qué opinas de que nosotros, nuevamente Marcelo Ebrard haya dicho que otro mes más en que pasen los mexicanos hacia nuestro vecino país, y supuestamente protegiendo de las espaldas a los Estados Unidos, pero ellos no están protegiendo nuestra espalda? Tenemos un cruce diario de americanos residentes que vienen a Ciudad Juárez, y cómo sabemos si vienen contaminados, y los dejamos pasar con las puertas abiertas porque traen dólares o porque tienen ese beneficio, y a nosotros no podemos cruzarlos. O sea, pienso que no estamos en igualdad de situaciones, ¿no? Las cartas no son iguales para todos. Desafortunadamente esa es una realidad que estamos viviendo. Se impone la fortaleza político, económico y social que ejerce el gran vecino país de los Estados Unidos. No hay una reciprocidad en ese sentido, desafortunadamente. Yo mencioné en una rueda de prensa que tuvimos temprano esta mañana el ejemplo de Jordania, que ellos, siendo un país enclavado en Medio Oriente, que recibe un número importante de visitantes por sus ruinas históricas que tiene y por muchos lugares paradisíacos que hay en ese país, que hacen un escrutinio previo a intentar llegar al país, y obviamente se cerraron las fronteras y también se hace una prueba llegando a dicho país. Entonces ellos han manejado verdaderamente las cosas de una manera sumamente distinta. ¿Y qué opinarías de que México hiciera lo mismo con nosotros? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, no solamente México, ha habido otros países que han puesto ese ejemplo, que han cerrado sus fronteras, como Panamá, como Mongolia, como muchos otros países que han tomado esas decisiones, pero esa es una decisión que solamente, tanto a la Cancillería como sobre todo a la Cancillería, es una decisión que solamente ellos pueden tomar. Último mensaje, doctor. El mensaje es de desarrollar e incrementar, acrecentar esta gran conciencia colectiva para todas las y los chihuahuenses, y que no bajemos la guardia, que al contrario extrememos estas medidas de precaución, de prevención, utilizando las mascarillas, utilizando un adecuado lavado de manos con agua y con jabón, y el distanciamiento social. Una adecuada interpretación del semáforo, como lo hemos estado diciendo en esta y en otras entrevistas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable.